¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia en esta primera mesa Avances de la Inteligencia Artificial en Jalisco. Para comenzar y continuar con nuestro programa el día de hoy, es un gusto para mí presentarles a los expertos que nos acompañarán en esta primera mesa de trabajo. Está con nosotros el doctor Carlos Iván Moreno. Él es licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara, maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois, Chicago. Profesor del Departamento de Políticas Públicas y miembro del SNI de CONACYT. Ha sido investigador, visitante en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Northwestern. Sus investigaciones se centran en la gobernanza universitaria, políticas comparadas de educación superior, innovación y tecnologías. En la Universidad de Guadalajara ha sido coordinador general de planeación y de internacionalización, coordinador general académico y vicerrector ejecutivo. Ha sido jefe de asesores de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y asesor especial del subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Es editor general de la revista Educación Superior y Sociedad de la UNESCO y además es director general de la Universidad Virtual y Aprendizaje Digital de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También está con nosotros la maestra Nadia Mireles. Ella es directora de la Plataforma Abierta para la Innovación, una institución de educación superior del gobierno del estado de Jalisco, dedicada a capacitar en las habilidades del presente y del futuro. Tiene 20 años de experiencia trabajando en tecnología, en educación y educación global. Fue coordinadora general de internacionalización en la Universidad de Guadalajara, México, y consultora de e-learning en el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También se encuentra con nosotros el maestro Octavio González. Él es ingeniero, cuenta con una maestría en Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación, un diplomado en Gestión de Proyectos por el Tecnológico de Monterrey, con más de 10 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública y gestión de tecnologías de la información. Es especialista en servicios de infraestructura, nube pública y privada, así como telecomunicaciones, defensor de Internet y gobierno digital con apertura hacia sus ciudadanos, experto en tecnología de la información. Es miembro del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Coetcitcal. Es representante de la Secretaría de Administración en la Junta de Gobierno de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet y titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información en el Gobierno del Estado de Jalisco. Finalmente, nos acompaña el maestro Juan Roberto Hernández. Cuenta con más de 10 años de trabajo en el sector público, con universidades e instituciones de cooperación internacional. Ha sido parte de proyectos disruptivos que tienen como eje el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, transformación digital, innovación centrada en personas. Ha trabajado proyectos interdisciplinares con un enfoque especial en la promoción de derechos humanos, ética, gestión cultural y bien social. Ha trabajado con organizaciones como Bloomberg, Philanthropies, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, BitLab y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Actualmente es coordinador de proyectos de la Iniciativa Nacional Estratégica de Inteligencia Artificial del TEC de Monterrey y consultor de IA en UNESCO México. A todos nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Bienvenidos. Bueno, les explico un poquito la dinámica. Nuestros panelistas recibieron 4 preguntas detonadoras, sobre eso va a girar el debate, pero el maestro Octavio González nos ayudó también a ser un poco más didáctico y trae una pequeña presentación. Entonces, si no les molesta a todos los panelistas, arrancamos con nuestra presentación y luego haríamos la dinámica ya de preguntas. Si les parece. Muy bien, entonces cedo la palabra al maestro Octavio González y enseguida le damos a las preguntas para que armemos un buen debate. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a mis compañeros. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación. La verdad que para el gobierno del estado de Jalisco tenemos la firme convicción de que este tipo de eventos son de suma importancia para el desarrollo y difusión de la tecnología y sobre todo este tema que es la inteligencia artificial para darle, como decía, difusión de lo que se está haciendo aquí en Jalisco, ¿no?
Yo preparé una pequeña presentación para ser un poco más ilustrativo de cómo estamos afrontando, cómo estamos adoptando, implementando y generando proyectos en el gobierno del estado de Jalisco, muy específicamente con el tema de la inteligencia artificial. ¿Vale? De aquí ¿sí es de acá o no? Ahí. Ahí está. Perdón, traía donde leí. Pero bueno, esto es un poco la agenda que les quiero platicar. La verdad es que no quiero extenderme tanto por el tema del tiempo, voy a ir un poco rápido. Entonces es un poco de los puntos que a grandes rasgos y de manera general quiero un poco platicarles el día de hoy. Bueno, para entrar un poco en materia, este es el ecosistema de la inteligencia artificial que tenemos en Jalisco y en particular con el gobierno del estado de Jalisco. Como ustedes pueden ver, pues no es un tema menor, es un ecosistema bastante grande. Tenemos toda una amplia y variedad de empresas, startups y spin-off, pequeñas compañías que le entran de lleno y se dedican al tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos las big companies, las grandes compañías que han decidido poner sus oficinas, sus centros de desarrollo en el estado de Jalisco. Tenemos poder de cómputo, tenemos el centro de supercómputo en la UDG y también tenemos ahí algo que voy a profundizar un poco más adelante, el poder de cómputo que hemos podido lograr tener en el gobierno del estado de Jalisco. Tenemos centros de desarrollo y clústeres, contamos también con asociaciones, socios de valor, eventos y conferencias de talla internacional, contamos con grandes universidades. Una de ellas está el TLAI, que nos ha ayudado y ha tenido un gran avance en el tema de las capacitaciones y certificaciones en este sentido, de las tecnologías y muy en específico de la inteligencia artificial. Contamos con eventos internacionales, entonces es un ecosistema bastante amplio que se ha logrado plasmar aquí en Jalisco, y en cada uno de ellos, de estos ecosistemas, el gobierno del estado tiene colaboración y participación. Bueno, quiero platicarles un poco de cuáles son los roles de la inteligencia artificial que creemos en los que debe de participar o adoptar un gobierno. Si bien algunos ya los platicaron en la conferencia previa, en la conferencia magistral del doctor Ignacio, no voy a ahondar en ellos, pero quiero ahondar un poco en el cuál es en el que el gobierno del estado de Jalisco actualmente se posiciona, ¿no? Que es el último, que es el gobierno como proveedor, el government to government, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Es decir, actualmente nosotros somos proveedores de servicios, de tecnología, de herramientas que utilizan la inteligencia artificial para dependencias, instituciones de gobierno o directamente a servicios del ciudadano, ¿no? Es donde actualmente el gobierno del estado de Jalisco se podría posicionar. Y, y quiero regresarme un poco digo, no mencioné los otros, pero quiero regresarme al que dice gobierno como regulador y generador de reglas, que vi que era un tema bastante en boga o que está mucho en discusión, el tema de la regulación, ¿no? Pues bueno, precisamente ayer hubo un evento en Ciudad Creativa Digital, donde estuvo el coordinador Mayor Arauz y el director de inteligencia artificial del gobierno del estado, Ulises Moya, junto con mis compañeros, la maestra Nadia y el doctor Roberto, donde se presentó la política pública de inteligencia artificial y gobernanza de datos del gobierno del estado de Jalisco. Entonces, por lo que me doy cuenta y logro ver en las conversaciones que hemos tenido, que se tuvieron previamente, es un tema muy importante y es un tema donde estamos nosotros tratando de iniciar o de poner en regla todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Con la gobernanza de los datos, con el uso ético de ellos. Quiero aclarar que esta política y esta que se anunció tiene un alcance interno para el gobierno, ¿no? O sea, lo que estamos tratando nosotros de implementar y de comenzar
es justamente esto, establecer una metodología ética de cómo utilizar la inteligencia artificial dentro del gobierno, junto con la gobernanza de datos, ¿no? Todo este aspecto de los datos personales, del uso de los datos y de cómo hacer proyectos éticos. Entonces, el alcance es justo interno para las dependencias del gobierno del estado de Jalisco, y sin duda lo que queremos es lograr después tener esta colaboración y poder hacerlo externo para que sea una política pública para toda la industria y todos los ciudadanos, ¿no? Pero este es un primer paso que creo que ya que es un tema muy importante que se está abordando en todos los aspectos a nivel macro y global. Entonces, sí me gustaría como comentarlo ahí, que justo ayer fue la presentación de la política pública de inteligencia artificial y gobernanza de datos del gobierno del estado de Jalisco. Ahí está. Bueno, este es un slide rápido, no me voy a detener mucho. Nosotros es cómo creemos en el gobierno del estado de Jalisco que que debe ser la inteligencia artificial. Digo, ya se ha hablado de los conceptos básicos, tiene que resolver tareas simples y repetitivas, tiene que haber un análisis y crear nueva información, y sobre todo la inteligencia artificial en el gobierno debe ser para el bien social, ¿no? O sea, nosotros creemos que los proyectos que el gobierno del estado de Jalisco desarrolle con inteligencia artificial o proyectos de tecnología deben de impactar directamente en la sociedad y tener un beneficio para ella. Es por eso que creemos que deben de tener un impacto por lo menos en algunas de los 17 metas de desarrollo sustentable que propuso las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, creemos que por ahí es el camino. Quiero, a grandes rasgos y de manera muy general, quiero presentarles un poco de los casos de uso o casos de éxitos donde hemos llevado la inteligencia artificial en el gobierno del estado de Jalisco. Este es un proyecto muy importante del cual estamos muy orgullosos, que es un sistema de referencia de retinopatía diabética que hemos logrado hacer gracias a la colaboración de varias instituciones, la Secretaría de Salud, el Hospital Civil, y sobre todo con mucho apoyo y colaboración ahí de Fairlac. Entonces hemos logrado, básicamente es un modelo de aprendizaje profundo que con base al análisis de una gran cantidad de imágenes que se obtuvo de varias instituciones de salud, se pudo entrenar un modelo para que hiciera un diagnóstico y una predicción temprana de la enfermedad, ¿no? Del uso para que la gente no tenga ceguera, ¿no? Entonces, este es claro un proyecto de cómo impacta directamente en la salud del ciudadano, pero no solo eso, también tiene impactos secundarios, es decir, si logra haber una detección temprana, un diagnóstico temprano para prevenir la ceguera en la sociedad, pues estamos hablando de que pues, los costos en los hospitales, en los centros de salud, tendrían un porcentaje alto de reducción. No es lo mismo que tengas una detección temprana de la enfermedad y que pueda ser atendido de que cuando llegues y esté muy avanzado, ¿no? Entonces, este es un proyecto, les menciono, en el cual estamos muy orgullosos. Tenemos 3 premios internacionales, 2 colaboraciones internacionales, más de 1000 pacientes ya en piloto atendidos. Eh, eh, y es parte de los proyectos en el cual el gobierno del estado de Jalisco ha implementado satisfactoriamente el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por ponerle otro ejemplo, tenemos también otro proyecto donde creamos, en base al análisis de imágenes satelitales, se creó un sistema de monitoreo de alertas para el riesgo de incendios forestales, ¿no? Este sistema está en productivo, este sistema lo usa la Secretaría, la CEMADET, y lo que hace es eso, es un sistema predictivo para ver cuáles son las áreas de riesgo donde puede haber un incendio forestal. Todo esto igual aplicando la inteligencia artificial con análisis de imágenes satelitales. Por último, un último ejemplo, de manera general,
hablan mucho de la inteligencia artificial y ya para nosotros en nuestros tiempos el uso de la inteligencia artificial es un uso diario, ¿no? Y lo vemos como algo básico y tomamos nuestro teléfono celular y utilizamos un montón de aplicaciones y lo vemos como algo que se da como por sí solo, ¿no? Este ejemplo lo pongo porque acá en Jalisco no lo teníamos, ¿no? Y era muy, que ibas a otras ciudades, agarrabas tú la aplicación de Google Maps y querías ver las rutas de transporte y estaba genial, ¿no? Dices, oye, quiero ir del punto A a punto B, tomo el metro, tomo un taxi, tomo un Uber o tomo la ruta del camión o el diferente medio de movilidad. Bueno, pues nosotros también con inteligencia artificial, con colaboración de la Secretaría de Transporte, logramos implementar esto en el área metropolitana y Puerto Vallarta para que desde la aplicación Google Maps puedas ver las rutas de transporte en tiempo real para dirigirte de un punto A a un punto B. Vuelvo a lo mismo, es algo que no teníamos y quedamos por sentado que hay en todas las ciudades, pero la realidad es que no y que tiene que haber un esfuerzo y colaboración en el gobierno, en la iniciativa privada y obviamente con la sociedad. Eh, este último slide, quiero profundizar un poco en este último slide, y era lo que les comentaba cuando veíamos el tema del ecosistema, en el poder de cómputo que hemos podido lograr tener aquí en el estado de Jalisco, que no es un tema menor, que es un hito, y les voy a platicar por qué. Básicamente, el gobierno del estado de Jalisco apostó a la tecnología y a la innovación para poder convertir e invertir en lo que llamo yo las tres grandes desafíos técnicos de la inteligencia artificial, que es el talento, los datos y la infraestructura. ¿Cómo logramos esto? Bueno, en el talento, esta administración creó la Coordinación General de Innovación Gubernamental, con Mario Arauz, que a su vez esta tiene la primer dirección de inteligencia artificial en un gobierno, con el doctor Ulises Moya, un colaborador. Entonces creamos una gran base de un equipo técnico muy capaz para poder entrarle de lleno al tema de la inteligencia artificial. El tema de los datos. El gobierno del estado de Jalisco ha colaborado con instituciones locales, nacionales e internacionales para poder generar proyectos y convenios de colaboraciones para tener datos de calidad y poder crear este tipo de proyectos en inteligencia artificial. Y muy particularmente el tema de la infraestructura. ¿Por qué existe la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene décadas, ¿no? Y los algoritmos vienen desde hace muchos años, pero ¿por qué hay un boom de esto y por qué lo vemos en la vida diaria? Precisamente por esto, porque ha llegado el poder de cómputo para poder ejercer la inteligencia artificial. Entonces el gobierno del estado de Jalisco apostó por tener una infraestructura propia que nos permitiera ser autosuficientes en términos de poder de cómputo y de conectividad. En primera instancia, la primera parte de la administración adquirimos un primer servidor que se ve ahí, un IBM, con 4 GPUs de procesamiento. Este primer servidor, los primeros 4 o 5 meses lo tuvimos trabajando 24/7. 24/7 se hacían ahí, no paró en 24 horas todos los días durante 4 meses, haciendo el procesamiento de datos para el tema del cálculo y poder hacer reportes para el tema de la pandemia, el COVID, temas de salud. Y después, en lo que yo le llamo un hito y que hemos logrado hacer, es en colaboración con la marca NVIDIA y una colaboración con el TEC de Monterrey. NVIDIA hizo la donación de esta supercomputadora y junto con el TEC y el gobierno del estado logramos poder montar, echar a andar esta supercomputadora para tener esto que les llamo poder de cómputo autónomo en el gobierno del estado de Jalisco. Entonces, básicamente era lo que quería platicarles de cómo el gobierno del estado de Jalisco le ha entrado de lleno a la materia de inteligencia artificial y cómo hemos adoptado estos temas que vamos a abordar hoy. Por mi parte creo que sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Sin duda, un panorama amplio que nos da
algunas pautas para poder partir con algunas otras preguntas. La primera pregunta sería para la maestra Nadia Mireles, preguntarle cuáles son los principales desafíos que usted considera que enfrenta Jalisco en la adopción de la inteligencia artificial en el sector público. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, con la buena y excelente presentación y el marco general que nos dio Octavio, yo podría abordar un poco más específicamente. Hay muchos desafíos y creo que estos desafíos que son de Jalisco son también desafíos que están teniendo el resto del mundo, en mayor o menor medida, dependiendo del nivel de desarrollo del propio país y también el nivel de desarrollo de las propias tecnologías de cada uno de estos países. Pero creo que Jalisco está bastante a la vanguardia en términos de comparación con algunos otros estados, como podría ser, por ejemplo, incluso California, dado que ayer se me hablaba, la menciono, ayer hicimos este evento en donde se presentó la política pública, que aunque todavía no es una ley, es una política que dicta unas bases. Sí, Jalisco lleva un avance en varias otras políticas, como la de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología, que tiene ya 10 años, y sí tenemos esta coordinación que habló Octavio, y me pareció interesante que justo que hablando de ayer de esta política, comparándonos con el estado de California, que hace menos de un mes, en septiembre, hace unos días, el gobernador de California vetó una ley, iban a ser el primer estado en tener una ley mucho más específica y aún como ley, donde restringía y pedía ciertos criterios de seguridad, exámenes para los desarrolladores, y esta ley se frenó. Entonces se queda como de nuevo en un stand-by, porque hay hay un gran debate, ¿no?, entre las empresas desarrolladoras, que sabemos que están la mayoría en este estado, y pues el público en general. Entonces, como estado vamos a tener un gran reto y un desafío, justamente atendiendo a la pregunta de cómo vamos a abordar, pues desde una perspectiva de ley, la adopción de la IA. El concreto, otro desafío del ámbito académico, por ejemplo, desde la perspectiva de PLAI, de la Plataforma Abierta de Innovación, un gran desafío es sin duda pues la capacitación y el talento. Aunque somos un estado también que es reconocido por ese ecosistema que mencionó Octavio también, que lo puso muy bien el marco, tenemos un ecosistema universitario enorme, las empresas, la triple hélice, el gobierno, etcétera, tenemos una gran comunicación. Esto nos lo dicen en todo momento de estados de fuera. Tal vez para nosotros es algo normal esta colaboración con lo que puede haber en términos de diferencias que podamos tener. Hay una amplia colaboración, estrecha colaboración en la triple hélice, y por eso estamos buscando que haya mucho más desarrollo de talento. Sin embargo, con el paso de la tecnología y con el avance, pues la brecha digital vamos a sufrir de la misma crecimiento de esta misma brecha que llevamos luchando por años. Para Play, lo que nos dimos cuenta, y en un inicio, por eso fue una de las razones que Play surgió, fue que teníamos que abordar esta brecha digital para la ciudadanía, concretamente para las personas que ya habían egresado. El promedio de edad de las personas que toman un curso en Play es de 38 años, entonces eso nos dice muy claro la necesidad de formar para la formación para la vida a las personas que ya están trabajando, y la formación en términos tecnológicos que la IA va a requerir, pues también antes necesitamos la formación que ayer lo mencionaba yo en términos de transformación digital básica, hablando de pues tecnologías iniciales para poder que las empresas, que son la mayoría las MIPYMES, puedan adoptarlas, y no nada más aquellas empresas grandes. Y dentro del gobierno también estas mismas capacidades, formar al funcionariado para que podamos conocer y entender cómo funcionan las herramientas. Y cuando hablo de IA, bueno, concretamente habría que aclarar también que deberíamos de identificar que es pues el gran marco o paraguas de la inteligencia artificial, pero adentro de ella pues la generativa, o las que tú hablaste mucho más de la que es la analítica, y la que utiliza
realmente pues sistemas de machine learning, de sistemas de big data, etcétera. La ciudadanía pues está, pues, el uso más cercano será aquella que es pues las herramientas que utilizamos o que se están adentrando más, que es la de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, el reto y el desafío va a ser pues continuar esta lucha por capacitar a la ciudadanía, por el desarrollo de talento y por continuar buscando ser un estado que sea un estado innovador como nos hemos caracterizado. Algunas otras iniciativas que se han hecho en esta administración son el Tech Hub Act, que es una política también que busca aprovechar el máximo el nearshoring o la relocalización de las empresas. Han venido, la instalación de empresas de alta tecnología no ha parado en Jalisco por muchas décadas. Sabemos que tenemos ya algunas se cuentan en casi 5 décadas, empresas que fueron llegando hace mucho tiempo, pero se siguen instalando más recientemente algunas otras, como son la empresa C3, como Tata, más reciente, etcétera, ¿no? Entonces, todas sufren de lo mismo, lo dicen, lo expresan en los foros con el gobierno, con la academia, la necesidad de tener más desarrollo, talento y obviamente capital humano para abordar ahora sí todos los aspectos, tanto el de la ciudadanía, la del gobierno, como la de las grandes empresas tecnológicas. Pues aquí lo dejaría para poder continuar la conversación. Muchas gracias, maestra Nadia. Sin duda muy puntuales los desafíos para Jalisco en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial. Pero bueno, nos va quedando claro que por lo menos sí se está haciendo algo, quizás a diferencia de otras entidades subnacionales. Bueno, aunque hay miles de preguntas en torno a la inteligencia artificial en los gobiernos subnacionales, otra pregunta que aquí tenemos preparado podría ser para el doctor Carlos Iván. ¿Cómo considera que han impactado en la sociedad y el gobierno los proyectos de inteligencia artificial que se están implementando en Jalisco desde los diferentes sectores, incluyendo el sector académico? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Primero, una especie de disclaimer. Yo no soy experto en temas de cómo funciona un algoritmo. Creo que ni los propios desarrolladores ya saben realmente cómo se llega a las soluciones, cuál es ese proceso de toma de decisiones. Realmente es una caja negra, es un misterio. Yo lo enfoco más desde el punto de vista de la política pública y desde el ámbito universitario, ¿no? Y bueno, retomando el tema del panel de algunos dilemas éticos, yo quisiera hacer algunas reflexiones de inicio para también hablar de la importancia de la colaboración universitaria y academia, gobierno, industria en esta materia. Pero bueno, primero algunas reflexiones en el sentido de que tratemos de desmitificar, en el caso de la inteligencia artificial, que las tecnologías son neutrales. Sí, las tecnologías, y no lo recuerda tanto Dani Rodrik como Acemoglu, que ayer ganó el Premio Nobel de Economía, junto con otros dos economistas importantes, Robinson, Johnson. Las tecnologías no son neutrales, es decir, hay intereses, hay bueno, hay empresas detrás con legítimos intereses de negocio, ¿sí? Y eso lo que obliga, por una parte, es a que los gobiernos sí tengan una intervención inteligente retomo a Acemoglu, para direccionar el avance tecnológico hacia el bienestar social. Es decir, y eso también lo ha comentado Edgar, este determinismo tecnológico de que todo lo que pueda avanzar, hacia allá tenemos que ir, y no hay ningún tipo de matiz, de regulación, de orientación o de prohibición. Creo que tenemos que, para empezar hablando de dilemas éticos, sí, de desmitificarlo. Una de las funciones fundamentales de los gobiernos es incluso definir qué tecnologías sí están impactando positivamente y cuáles no, para tener regulaciones no draconianas, sino inteligentes. En el caso de California, muy curioso, porque el gobernador Newsom la vetó, pero porque hay algunos elementos prácticamente imposibles de definir. ¿Sí? Como
garantizar que las empresas anticipen riesgos catastróficos de la inteligencia artificial. Bueno, pues ¿cómo carajos haces eso? Entonces, como que se fue muy al extremo algunos elementos de la ley que el gobernador dijo, no, la vamos a vetar. Otros elementos son más positivos, más orientados, como lo ha hecho la Unión Europea. Sí, privacidad, el manejo de los datos, el tema del reconocimiento facial con todo el cuidado a las identidades, etcétera. Pero sí, en el caso de California, como que, como dicen los gringos, fueron demasiado liberales en ese sentido, de anticipando incluso temas de apocalípticos que no es fácil en una ley como operacionalizar, ¿no? Temas como un matiz. El segundo punto de esta primera reflexión, y eso pues, nos lo recuerda también Harari, que ha sido muy criticado, pero bueno, al menos pone sobre la mesa temas a discutir, que pues la inteligencia artificial no solo es una herramienta, como lo fueron otras revoluciones o productos de otras revoluciones tecnológicas. Dice Harari, la IA no solo es una herramienta, es un agente, un agent, que también toma decisiones crecientemente, que sustituye decisiones y que también crea nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones. Es la primera tecnología que tiene la capacidad a su vez de crear otras tecnologías y otras aplicaciones en sí misma. Eso cambia totalmente el juego, la intervención gubernamental, la inversión gubernamental y la intervención académica y sí, crítica en el sentido de hacia dónde estamos utilizando estas tecnologías. Tercero y bueno, último punto en este primer comentario, hablando de dilemas éticos, algunos investigadores de MIT, por ejemplo, no les gusta el concepto de inteligencia artificial. Ellos dicen, como Ken Larson del Media Lab, dicen es que realmente es más una inteligencia aumentada, ¿no? Entonces el dilema ético es aumentada para quiénes. Y desde el ámbito universitario, pues sí, tiene todo que ver. ¿Sí? Aumentada para quienes tienen acceso, para quienes desarrollan esa literacidad digital, para los gobiernos que avanzan en esa materia y para los otros no. ¿Sí? Entonces, esto como un dilema ético lo traigo a colación porque, bueno, la UDG fue de las 3 universidades a nivel nacional el año pasado, junto con la UNAM y el TEC, que lanzaron un mensaje político importante con el rector general, doctor Ricardo Villanueva, de que la universidad no iba a prohibir, a desalentar el uso de la inteligencia artificial en los procesos académicos. Ahorita pues, ya pareciera una obviedad, pero hace un año todavía el debate estaba, Francia había prohibido el Sciences Po, en fin, estaban prohibiendo el uso en las aulas. Ahora ya se están relajando un poco en el sentido de que cada docente defina cómo lo utiliza, me parece bien. Pero en aquel momento era importante mandar este mensaje de que en una universidad no puede tajantemente prohibirse, desalentarse, sino al contrario, a adoptarse y adaptarse. Pero también no podemos ser los más entusiastas en sí, la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas de la humanidad y con algunos de pronto simplismos, sino también tener una perspectiva muy crítica de cómo funciona, de qué decisiones está tomando, en qué está sustituyendo a millones de personas y también abordarlo desde esa dualidad de la promoción, la adopción, pero también de la perspectiva crítica de ciudadanía y de redireccionamiento. Y bueno, termino con esta primera intervención con algunos elementos de colaboración y por cierto, Octavio, pues me felicito lo que han hecho desde el gobierno del Estado. Creo que el reto es también que esto vaya penetrando, obviamente, en los servicios públicos, en los servicios a la ciudadanía y creo que poco a poco eso va a ir facilitando la vida de las y los ciudadanos. Pero la colaboración es fundamental. Las universidades, obviamente, y las universidades en México, pues no podemos, sería ingenuo competir con DeepMind, con OpenAI, como para generar estos algoritmos y siquiera intentar estar al nivel. No, lo que tenemos que hacer es colaborar. ¿Sí?
Por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, yo sí le soy muy franco y autocrítico, sí vamos tarde las universidades, muy tarde, ¿sí? No quiero presentar que somos non plus ultra, no, vamos tarde las universidades en México, públicas y privadas. Tenemos mucho y también yo creo que México ha llegado tarde a todas las revoluciones tecnológicas en la historia de la humanidad, bueno, en la historia moderna, y en esta creo que no es la excepción. A todas hemos llegado tarde y también vamos muy tarde como país. Me enorgullece que Jalisco esté avanzando. Entonces, en UDG lo que estamos haciendo es, en alianza con esta gran universidad pública, también Arizona State, que a su vez ellos tienen una alianza estratégica con OpenAI. Sí, fue la primera universidad que se alió con OpenAI para entrenar algoritmos con una visión, digámoslo así, más académica. Whatever that means. Y analizar datos que puedan contribuir más a la toma de decisiones en las aulas, en la docencia, en la investigación, en la solución de problemas desde la academia. Esa alianza entre OpenAI y ASU, pues UDG es parte a través de la alianza con ASU en cuestiones de cómo utilizarlo de manera ética, creativa en las aulas, de cómo utilizarlo en los laboratorios, etcétera, etcétera. El potencial es tremendo, pero reitero, también los riesgos son importantes y hay que analizarlo. Y no riesgos catastróficos, apocalípticos, pero riesgos concretos que afectan a personas todos los días en cuestiones de sustitución, en cuestiones de reducción de oportunidades laborales y hasta de propósito de vida. Sí, que es una de las preocupaciones más significativas en el sentido de si la IA promete un futuro donde quizás de plenitud, de desarrollo económico y de redistribución, pero sustituyendo la labor, el trabajo de las muchas personas, pues entonces, ¿cuál es el propósito de contribuir a solucionar problemas que va más allá de solo recibir un salario en algún trabajo específico? Bueno, ahí le dejo para sí, me gustaría también escuchar sus puntos de vista en la audiencia y con mis colegas del panel. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, la inteligencia artificial pues es un tema muy amplio, muy complejo y que requiere colaboración de los diferentes sectores como lo han establecido. Por eso una de las preguntas que es muy interesante, a ver si el maestro Juan Roberto Hernández pudiera ampliarnos un poco más al respecto. ¿Qué tipo de colaboraciones se han establecido? Pero además, ¿cuáles considera que son necesarias seguir estableciendo entre el sector público, privado y el académico para impulsar el desarrollo y la implementación de la IA en Jalisco? No. A ver, ahí ya. La respuesta corta sería todas. Creo que necesitamos generar más colaboración, todas las que se puedan para poder implementar el tema de inteligencia artificial. Mi experiencia con el tema de inteligencia artificial viene más de la implementación de los proyectos, que creo que es ahí donde nos hemos dado mucho de topes, ¿no? Porque hay mucha recomendación, hay mucha literatura, hay mucho por hacer y a la hora de, oye, ¿y cómo vas a documentar un proceso de desarrollo ético? Por ejemplo, en el caso del proyecto de retinopatía diabética, cuando estás trabajando con doctores, con oftalmólogos, con directores de centros de salud, con secretaría, con el comité de ética de Secretaría de Salud, o sea, y que tienes que involucrar a las personas y que tienen que tener cierta noción sobre qué es la inteligencia artificial y cómo va a beneficiar, ¿no? Entonces, un poquito creo que estas colaboraciones como la parte de Ferla Jalisco, en la que tuvimos la posibilidad de implementar retinopatía diabética en 3 centros de salud del estado de Jalisco, donde el resultado suena bien padre, las 1054 imágenes obtenidas endogámicas de población de Jalisco, pero que todo el trabajo previo fue un equipo de más de 80 personas, entre personas de derecho, oftalmología, optometría, medicina general, ética, desarrolladores, desarrolladoras, inteligencia artificial. O sea, fue un monstruo para poder obtener esas 1000 imágenes. Y que entonces creo que en realidad ese es el reto y lo que nos invitan las colaboraciones, que no lo podríamos haber hecho solamente desde el TEC de Monterrey, solamente desde Jalisco, solamente desde el Banco Interamericano, sino que fue una mezcla de voluntades y de poder ir literal todos los días despertábamos y era, ahora qué tenemos que desatorar, ¿no? Porque también uno de los principales retos de gobierno es
y ya lo hemos mencionado, pero la falta de datos estructurados, creo que ese es el gran tema y creo que Octavio nos va a dejar mentir porque se ha hecho un gran trabajo en este tema de generar datos abiertos, de generar datos estructurados, justo para cuando lleguemos, siempre decíamos, es que la tecnología en estos proyectos que implementamos era lo más sencillo. O sea, literal, el modelo que se desarrolló con inteligencia artificial para retinopatía diabética lo hicieron, ha ganado premios, chalala. Pudimos trabajar también con otro modelo que rentamos el proceso de análisis para los prediagnósticos. Lo que nos llevó prácticamente 2 años, casi 3 años, fue hacer el análisis situacional para ver cómo la tecnología iba a convivir con las personas, ¿no? Entonces, creo que este tipo de colaboraciones son fundamentales para poder implementarlo. Otra cosa también es generar unos esquemas de colaboración más con la iniciativa privada. Por lo general, muchas de las innovaciones vienen de la iniciativa privada y después cuando pasan a gobierno ya es como de, oye, ¿cómo las vamos acomodando? ¿Cómo las ajustamos? ¿Cómo, y está bien, ¿no? Digo, tan es así que a principios del año pasado hubo una carta de, oigan, hay que parar el desarrollo de la inteligencia artificial porque pues nos está rebasando, vemos que los marcos legislativos no están adecuados para poder estar coordinando y para poder monitorear el desarrollo ético y responsable. Entonces, creo que eso, poder generar más colaboraciones con el sector privado, hacer también esquemas de innovación abierta, también algo que yo creo que necesitamos mucho en la parte de gobierno, que me ha tocado mucho trabajar, es identificar a las personas que conozcan y que estén dispuestas a experimentar en el proceso del uso de la tecnología, ¿no? Y hablo experimentar en el sentido de ver cómo modificar procesos. Implementamos también dentro de FERLAC Jalisco otro proyecto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en la cual lo que queríamos hacer era la transcripción de los relatos de mujeres víctimas de violencia de manera automática para digitalizar todo el relato y evitar la revictimización. Un proceso normal de una, bueno, normal cuando van a pedir ayuda las mujeres que son víctimas de violencia, llegan a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se les hace una encuesta, pasan a entrevistas con psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, después de ahí ven qué tipo de apoyo, después de ahí quizá van al tema de la fiscalía, le vuelven a preguntar otra vez todo, vuelven a rellenar documentos, es como muy revictimizante todo el proceso, entonces vimos, oye, cómo la inteligencia artificial pudiera apoyar en esta parte. Algo que sí reconocí mucho es la subsecretaria de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, que yo le comentaba a Malena, yo le decía, oye, no sabemos si va a funcionar porque es un proyecto de investigación. No sabemos ya implementado si va a funcionar, cómo les va a funcionar. Teníamos como esta propuesta para ver cómo iba a beneficiar a las mujeres, a los procesos de atención, pero pues ya implementado, ya cambiando, ¿no? O sea, ya viendo con las personas cómo lo implementan, etcétera, creo que y entonces me fascinó la apertura tanto de ella como de la secretaria de Igualdad Sustantiva que decía, oye, vamos dándole. Si no funciona, se documenta para que cuando se quiera implementar otro proyecto con tecnología, veamos qué no funcionó y evitar la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, creo que también este tipo de colaboraciones, algo que tenemos que hacer mucho con gobierno, con las estructuras de gobierno, es voltear a las personas, a ver a las personas que somos las que creamos los sistemas de inteligencia artificial, las que controlamos los datos, las que tenemos este primer contacto para poder generar bases de datos y para poder empezar a generar todas estas estructuras. Nosotros desde FERLAC Jalisco implementamos una serie de talleres de inteligencia artificial para funcionariado público de Jalisco. Lo hicimos en 3 ocasiones antes de que fuera la moda. Fue en 2020 iniciamos, cuando todavía no había tanto interés en estos temas de inteligencia artificial ni la ética. Entonces, literal, íbamos, oye, y nos mandaban a los de sistemas, ¿no? Y entonces era, o sea, sí, pero no. Entonces era, a ver, bueno, en la siguiente iteración no nos mandes a los de sistemas. Bueno, mándanos a los de sistemas, pero mándanos a las personas encargadas de los temas. Bueno, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes aprendizajes, digo, en este proyecto tuvimos la oportunidad de capacitar a más de 300 personas funcionarias públicas y desarrollamos un programa de acompañamiento
que ahora ya tenemos más claro, digo, ahora que hay más aperturas, he estudiado más, hay más marcos también para poder acompañar. Creo que hace falta generar diferentes niveles de acercamiento, ¿no? El primero para que las personas, porque luego cuando hacemos un taller de inteligencia artificial, llegaban pensando en soluciones con inteligencia artificial. Y entonces les decíamos, no, 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 necesitamos que nos digas tu problemática. La tecnología se va a adaptar a tu quehacer. O sea, olvídate de, porque llegaba un chatbot, ¿no? Y era como de, no, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero primero tenemos que hacer un análisis de toda la problemática para hacer una investigación, para ver qué tecnología ya existe, si es inteligencia artificial o es simplemente digitalización de procesos, y a partir de ahí empezar, ¿no? Entonces, creo que también hace falta mucho generar estos esquemas de alfabetización digital a diferentes niveles con las personas de gobierno, porque algo que sí probamos mucho y que nos funcionó con el caso de retinopatía diabética era desde que llegamos a los centros de salud, que fueron en zonas pues un tanto marginadas, de Guadalajara y de Zapopan, lo primero que hicimos fue, oigan, una reunión con todo el personal del centro de salud, desde la secretaria, que es el primer contacto, hasta doctores de, no sé, ginecología, pediatría, que no iban a estar involucrados en el proyecto, pero lo importante para nosotros en el equipo era decir, oigan, vamos a hacer esto, vamos a utilizar inteligencia artificial, esto es lo que va a generar, no tengan miedo, no les va a quitar el trabajo, les va a beneficiar en este sentido, y si llega alguien a preguntarles, esto es lo que vamos a hacer como parte de este programa, ¿no? Y la verdad es que al final de cuentas, cuando estuvamos en el estira y afloja para poder hacer este proceso de retinopatía diabética que nos comentó Octavio, los doctores y las doctoras eran las personas más emocionadas y que más nos daban feedback para ver cómo sí se podría implementar este proceso, ¿no? Entonces, creo que este tipo de colaboraciones con entidades nacionales, internacionales, nos puede ayudar. Por ejemplo, desde UNESCO tenemos también 2 herramientas que podemos implementar con ciudades, que acabamos de presentar en julio, la evaluación del Estadio de México para la inteligencia artificial. Y justo estamos también trabajando en ver cómo lo podemos adaptar a estados, ¿no? A gobiernos subnacionales e incluso a ciudades, porque luego las ciudades tienen unas características diferentes a lo que es el gobierno o el nivel federal, que pues tienes todos los servicios de primera mano con la ciudadanía. También tenemos un acompañamiento ético para las empresas, que justo desde mi perspectiva creo que tenemos un gran reto también en cómo vamos a involucrar a las empresas en hacerles conocer que todo el acompañamiento y toda la documentación del desarrollo ético de la inteligencia artificial es una inversión más que un gasto, porque requieres expertos y expertas en diferentes áreas, requieres invertir horas en analizar, documentar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este tipo de colaboraciones con entidades como UNESCO, como CAF, como el Banco Interamericano, se acaba de abrir una convocatoria también de Bloomberg Philanthropies para ciudades, para que puedan participar en retos de innovación, con las universidades definitivamente, con la UDG, que siempre me gusta decir que fue de las primeras que lanzó una guía para el uso de inteligencia artificial en la universidad. Y eso, ¿no? O sea, no, muchas veces nos quedamos en es que no hay regulación específica, que sí hay regulación para el tema de, sobre todo de la gestión de datos, pero sí, oye, pero ¿qué estamos haciendo desde nuestras instituciones? Digo, tenemos 2 claros ejemplos, la Universidad de Guadalajara, y también el gobierno de Jalisco con este decreto, ¿no? Que es como, bueno, vamos empezando a regular. ¿Por qué? Porque nos interesa. ¿Por qué? Porque hay recomendaciones. ¿Por qué? Porque hay mucho estudio que se ha hecho y bueno, creo que ya el siguiente paso es cómo trabajamos, cómo permeamos esto también en las personas tomadoras de decisiones, en los nuevos puestos, para que también entiendan el poder de la tecnología y pues también con las y los legisladores, ¿no? Para que vean, oye, cómo podemos y cómo sería la mejor manera de seguir promoviendo una innovación, pero al mismo tiempo tener una regulación clara que nos permita desarrollar de manera ética. Muy bien, muchas gracias, Juan Ramón, muy ilustrativo. Y justamente, pues se nos acaba un poco el tiempo para darle un poco la pauta también al público que pudiera tener algunas preguntas, pero me gustaría que finalizáramos esta primera etapa con una pregunta para todos, que es la misma. Se ha abordado mucho el tema de la ética
y que estaría detrás de la regulación. Y la pregunta es, ¿qué medidas se deberían de tomar para garantizar el uso ético y transparente de la IA en todos los proyectos gubernamentales? Los qué es y sobre todo los cómo. ¿Cómo hacerlo? Igual puede haber miles de qué es, pero solamente algunos cómo. Ustedes, desde sus diferentes ámbitos y trincheras de experiencia, ¿qué se debe de hacer? No hay orden. Quien quiera tomar la palabra para que tengamos un poco más de libertad. Bueno, yo creo que la respuesta, desde mi punto de vista más franca, es no sé. O sea, creo que el mundo no sabe. Está dando pasos. Creo que la Unión Europea es la que más ha avanzado en una primera aproximación a la regulación, pero sí responder claramente, no, hay que hacer esto, esto y esto. Creo que quien lo diga, más allá de generalidades, pues dudemos, ¿no? Pero sí quiero plantearles algunos dilemas de lo que estamos viendo en la universidad, y creo que estamos en el Colegio de Jalisco, en todas las universidades, y con algunas aproximaciones hacia esa reflexión de lo que tenemos, hacia dónde tenemos que modificar pues prácticamente todo nuestro quehacer académico. Yo como profe, desde hace un año he visto sorprendentemente cómo mis estudiantes ya no cometen faltas de ortografía, ni de sintaxis en la síntesis, en los pequeños ensayos, ¿sí? Es impresionante. Veo un avance cada vez más rápido de las tesis doctorales y de maestría. ¿Sí? Digo, es evidente. Entonces, ahí no tengo respuesta, pero son más, o sea, desde que se inventó el chat GPT y otras cosas, realmente ha mejorado su capacidad de procesamiento de los estudiantes. No, digo, es tan sarcasmo, pero el reto a lo que voy es que estamos obligados como universidades a reconceptualizar toda la manera en que entendemos la docencia y la evaluación. ¿Sí? Si seguimos pensando en las universidades, en cualquiera, porque estos mismos dilemas los tienen en las MITs, las Harvard, etc. Si seguimos pensando en que llegamos al aula a echar la cátedra tradicional, el estudiante toma nota, hace su ensayo, su control de lectura, y al final del semestre revisamos el ensayo, realmente estamos en un juego que ya trascendió y estamos realmente equivocados, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, reconfigurar la manera en que evaluamos, la manera en que analizamos el desempeño, y que valoramos lo que es hasta la inteligencia y los resultados académicos. ¿Eso qué implica? Pues de entrada, que no puede ser el ensayo o los ensayos o los resúmenes de lectura el único mecanismo de evaluación, como en algunos casos sigue siendo, desafortunadamente. ¿Qué hago yo con mis estudiantes si estamos promoviendo en la universidad de distintos ámbitos? Pues obviamente cambiar el modelo es un modelo más activo, más colaborativo, que no es nuevo, tiene 10, 15 años discutiéndose o más. Pero yo lo que hago concretamente es, sí les pido ensayos, controles de lectura, pero que obviamente lo tienen que defender, lo tienen que argumentar, lo tienen que problematizar. Es decir, sí tiene esa ventaja de que te permite liberar tiempo del aula, en el mejor sentido, tiempo de cátedra, como para trabajar en equipo, problematizar, discutir, y eso pues, no lo puede sustituir un algoritmo. Entonces, digo, ahí está un ejemplo concreto de hacia dónde tenemos que avanzar. Y un último, un segundo ejemplo, otro dilema, en un análisis, un comparativo en Estados Unidos del 2013 al 2023, en esos 10 años, cómo se comportó, cuál fue la trayectoria en los grados, en la entrega de grados académicos en las universidades, en todas las universidades públicas y privadas de Estados Unidos. Y sorprendentemente se ve un aumento de 130% en una sola carrera, Computer Science. O sea, más del doble de estudiantes y egresados. Y al mismo tiempo, en esos 10 años, una caída de 35% en promedio en sociología, ciencia política, filosofía, artes, humanidades. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿eso es bueno? Pero por otro lado, ¿es bueno para la humanidad? Y por otro lado, ¿le podemos reclamar a un estudiante que prefiera Computer Science o ciencia de datos
a, a filosofía cuando allá está el mercado, es un dilema. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar las universidades? Pues que todos, se dice fácil, pero es muy complicado, que todos los científicos de datos, todos los especialistas en algoritmos tengan una fundación muy sólida, profunda, no una materia, no algo de relleno, en temas más sociológicos, políticos y de desigualdades de humanismo, artes liberales, en la propia currícula. Y también que quienes estudian artes liberales, filosofía, tengan una literacidad muy profunda, sofisticada sobre cómo funciona un algoritmo y sobre todo lo que esto puede, cómo impacta en las distintas profesiones. Creo que hacia allá va, o al menos dos direcciones hacia donde tenemos que avanzar las universidades en los próximos, pues ya ni años, en los próximos meses, porque esto cambia de manera muy vertiginosa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra opinión? ¿Otro intento, aproximación de respuestas? Danos respuestas, nadie. Necesitamos respuestas, hay miles de preguntas. Solo respuestas incorrectas. Bueno, yo no dejo de poner el dedo en la mesa, como además siendo ahorita la única mujer, el tema de la diversidad y de incluir en todos los aspectos de las mujeres. Ya sé que ya parecemos disco rayado, ya sé, nos lo dicen todo el tiempo. Y ahora, pero o sea, los datos estadísticos dicen claramente que las empresas que tienen más diversidad les va mejor en términos monetarios, o sea, son las más rentables, en 30 o 40%, tienen más ganancias, tienen más empatía, tienen mejores políticas para todos, o sea, las políticas de mejora no son solo para las mujeres, o sea, todos se ven beneficiados el que haya más diversidad en los equipos de trabajo. Y eso quiere decir en todo, desde los que están creando estas herramientas, desde los desarrolladores o desarrolladoras, cómo nos vamos, y obviamente entre más arriba nos vamos de tomas de decisiones, pues menos mujeres hay. Y bueno, aquí está nuestro amigo Ramón, nuestro colaborador, que es parte, por ejemplo, del grupo interdisciplinario, ¿no? Que ha sido parte de este grupo en donde ha habido empresas y gobierno para trabajar en muchas de las actividades o de las políticas pues que después se derivan pues después en políticas o en acuerdos, etcétera. Y yo lo he insistido mucho, porque solo hay hombres, hay 10 hombres, no hay una sola mujer. Entonces, ya no puede ser así, o sea, ya no es posible, ya no es nada más porque esté el tiempo de las mujeres de moda como tal, es creo que ya muy fundamentada argumentación que hemos tenido, que todos y todas conocemos, no es nada más la conocemos las mujeres y lo pedimos porque lo queremos, es porque hay respaldo estadístico detrás en los beneficios que representa para todas y todos. Entonces, yo creo que una medida es no descartar esto en tanto vertical como horizontalmente. Muchas gracias, maestra. Sí, sin duda hay una brecha importante de género a superar, sobre todo también en la creación tecnológica, ¿no? Que existan más mujeres ingenieras trabajando sobre temas de alta tecnología. ¿Alguno más que se? Adelante, maestro Juan Ramón. Sí, de hecho, esa es creo que la gran pregunta, porque cuando nosotros iniciamos Fairlight Jalisco en el año 2020, queríamos hacer un consejo alto directivo de líderes, lideresas de empresas que nos acompañaran, analizaran éticamente, una reunión cada 6 meses, oye, la foto de la retina de ojo es biométrico, no es biométrico, lo debemos de almacenar, todo eso era como, o sea, no se podía hacer en reuniones semestrales de 1 hora con personas de alto nivel que luego pues no tienen tiempo, ¿no? Entonces, algo que hicimos, nosotros conformamos un comité que se llamó el Comité de Riesgos Éticos y de Gobernanza, el cual lo que hicimos fue pues acompañar desde la ideación hasta la ejecución y la evaluación a los proyectos que desarrollamos en Fairlight Jalisco. De hecho, están públicos los documentos, todo el acompañamiento ético que llevamos con Olivia, que fue el proyecto que hicimos con Secretaría de Igualdad Sustantiva, y el de Retina IA, ¿no? Es como cuáles fueron los retos, los riesgos, cómo los solventamos, cómo fuimos, chalala. Y algo que yo creo que con el tiempo, porque yo no soy técnico, o sea, yo no desarrollo tecnología, entonces muchas cosas no entendía. Entonces era como
al final entendí que la mejor forma de ser o tratar de ser corresponsablemente ético en el desarrollo de la tecnología es preguntándonos. Y entonces no es en vano que la mayoría de los manuales sean puras preguntas. O sea, está el manual de asesoramiento ético, Ethical Impact Assessment, perdón, porque es que pero bueno, el acompañamiento ético de UNESCO, y literal son preguntas. Oye, está documentado quiénes son tus usuarios, la gobernanza del ciclo de vida de inteligencia artificial, la gobernanza de datos, cómo estás almacenando, qué protocolos de ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? La parte del derecho al olvido, quién es el responsable, con quién se comunican, bueno, varias cosas, ¿no? También el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un manual de autoevaluación ética para desarrollo de proyectos de inteligencia artificial y son puras preguntas, sí, son puras preguntas. Después también hay algunos manuales que tiene de Alan Turing Institute, que justo es para ver cómo desarrollar de manera ética. Y bueno, y también, que creen, también son preguntas, ¿no? Entonces, Microsoft también tiene una serie de manuales para desarrollo ético de tecnología enfocado en inteligencia artificial y bueno, son preguntas, ¿no? Entonces, creo que tenemos varias herramientas, no hay como una regla en específico porque pues la ética, como bien vemos, es ciertas características o ciertas regulaciones que se deben de tener en el ciclo de vida de inteligencia artificial, en el tema de datos, privacidad, etcétera. Entonces, no hay como no hay una cosa ética que diga esto es ético, ¿no? Sino más bien es una serie de acciones que se pueden hacer a lo largo del desarrollo de esto y creo que vale la pena, pues digo, sobre todo si estamos en parte de gobierno, que creo que mucho de lo que presentaron de la política de inteligencia artificial el día de ayer está basado mucho también en estos principios y se complementa con todos estos manuales que ya hay como de instituciones que, bueno, se han dedicado justo a hacer esos temas, ¿no? Entonces, digo, sí quería comentarlo para si quieren echarse un clavado y digo, mi reto personal ahí es cómo simplificarlo porque son documentos de 60, 70 hojas que a lo mejor las personas interesadas los vamos a leer y vamos a tratar de entenderlos, pero si los pasamos a un desarrollador, una desarrolladora que lo que quieren es acabar y cobrar por hora, pues es como, ¿no? Entonces creo que tenemos también que empezar a ver cómo socializamos este tema de la ética a un nivel muy práctico, ¿no? Entonces creo que para mí seguiría es el siguiente paso porque sí tenemos muchas como referencias, ¿no? De qué significa desarrollar de manera ética la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias por las reflexiones. La verdad es que hay muchísimo por hacer y seguramente el maestro Octavio González nos va a dar algunas ideas y pistas de qué otra cosa están haciendo desde el gobierno de Jalisco con todos los proyectos que nos presentó hace un ratito para garantizar todos los temas éticos. Igual no todos, pero los más importantes. Justo, a ver, digo, ya muy bien explicado por mis colaboradores. Solo quiero abonar un poco en que justo lo que dicen, o sea, no, el tema de la regulación no creo que haya una respuesta correcta y que nadie tenga la receta, pero creo que podemos estar de acuerdo en que hay conceptos bases, ¿no? Que debemos de abordar y ya lo hablaron y quiero retomarlo, que es el tema de la colaboración. Yo creo que eso es algo muy importante. No creo que podamos llegar a una regulación si no tenemos colaboración, gobierno, industria, iniciativa privada, academia y la sociedad. Entonces, cuando hablemos de alguna regulación, creo que todas estas áreas tienen que estar tomando y siendo parte de la decisión de qué se va a regular, ¿no? Y tener estos conceptos básicos, ¿no? De la inteligencia artificial, que sea para del uso ético, que tenga un beneficio social, que tenga un impacto, ¿no? Directo en la sociedad y en la vida de los ciudadanos, ¿no? Creo que en eso podemos estar todos de acuerdo y que si no existe colaboración en las diferentes entes, áreas, instituciones, no vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Y cualquier tipo de regla política o regulación que salga, pues va a estar sesgada, ¿no? En alguna parte de la sociedad. Entonces, reitero, no hay una respuesta correcta, no tenemos la receta, pero estamos dando los primeros pasos, ¿no? Desde el gobierno del estado de Jalisco, con todas las colaboraciones para poder llegar a este punto medio y tener un marco
una regulación normativa y ética sin llegar a la regularización, ¿no? Que lo comentaba el doctor en su conferencia, es decir, cuando llegas a este tipo de barreras, pues luego también la innovación se topa, ¿no? Con los proyectos y entonces ya no incentivas el tema de la innovación, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy complicado, pero que todas las asociaciones, áreas y sociedad tenemos que entrarle de lleno. Muchas gracias. Sí, la colaboración ha salido prácticamente en todas las intervenciones como un concepto central de este panel. Bueno, para continuar, abrimos los micrófonos por si alguno de los asistentes, tanto en línea como que nos acompañan presencialmente, tiene alguna pregunta para nuestros panelistas y establecer un diálogo. El organizador no se va. Ya sé. No, pero el organizador también tiene dudas, entonces... no, bueno, gracias. Yo creo que muy esclarecedoras sus participaciones, pero y tiro para mi lado, apelando, digamos, que soy profesor de política pública, veo que presentan muchas iniciativas, hablan de casos, y en política pública es básico este ciclo de política pública, y veo muy poco énfasis en la etapa de evaluación y en el monitoreo, ¿sí? Hablan como de, miren qué cosas tan espectaculares estamos haciendo en Jalisco con la inteligencia artificial, miren esta iniciativa, miren las cosas están cambiando en la universidad, pero la evaluación, digamos, de esto, el monitoreo yo lo considero muy importante porque dudo que al implementar a diestra y siniestra la inteligencia artificial nos lleve a un lugar mejor a priori. Yo no soy de lo que la inteligencia artificial nos va a llegar a un lugar mejor. Yo creo que siempre y cuando tomemos ciertas medidas en ese sentido. Entonces quería saber su perspectiva en torno a en el ecosistema de Jalisco que ustedes conocen, gobierno, universidades, instituciones, con la sociedad civil, sector privado, cómo están viendo si están tomando prevenciones, si están tomando políticas de monitoreo, de evaluación, más allá de la ética que todos hemos remarcado la relevancia en la última intervención, en términos concretos, prácticos, de incidencia, si estamos tomando medidas de evaluación de política pública, de monitoreo para saber si estamos avanzando hacia el lugar correcto, tenemos que rectificar. Al final de cuentas, la evaluación lo que queremos es obtener una retroalimentación de conocimiento para poder mejorar, reajustar la política, cambiarla. Entonces, hay una visión desde el gobierno, desde las universidades, de las instituciones con las que ha participado FERLAC, etcétera, en ese sentido, o no, o nos falta esa asignatura pendiente, o vamos bien, no lo sé, es duda. Sí. Sí, podemos hacer una ronda. Es algo breve, gracias. Tiene que ver con lo que comentaba el doctor Edgar y con lo que acaban de mencionar todos los panelistas. Justamente la duda es qué están haciendo desde las universidades o desde el Estado para garantizar que siga habiendo formación de profesionales en ciencias sociales, quienes son justamente quienes creo que deberán llevar a cabo la misión o la tarea de evaluación y monitoreo de cómo se comporta estas tecnologías y también en términos de tecnología, de medioambientales, de sesgos de género, de privacidad, de derechos de autor. Creo que solamente las personas que se forman en ciencias sociales, como lo decía, estudios políticos, sociólogos y demás, antropólogos incluso, son quienes pueden saber o quienes pueden tener una mejor comprensión de los impactos que está teniendo en esos distintos segmentos la IA. Y pues por lo pronto aquí en Jalisco ya se desplazó a un centro universitario, ¿no? El CUX fue pasado a Belénes y ahora Escuela Normal para que diera paso a carreras tecnológicas. Entonces, pues, ¿cuál es la perspectiva desde el Estado ante esa problemática? Gracias.
Todo el tiempo se ha hablado de que hablar sobre la reglamentación de inteligencia artificial es complejo porque tiene un montón de facetas, pero creo que hay una muy clara. La inteligencia artificial es una industria extractiva. La inteligencia artificial no podría existir sin los conocimientos que generan las universidades y los centros de conocimiento. Me parece muy extraño que en toda la mañana no se haya hablado más que sobre cuestiones éticas del uso de la información, sobre la necesidad de los centros educativos y públicos restringir a las empresas privadas el uso del conocimiento que generan las universidades. Todo investigador, cuando es investigador de una universidad, se ve obligado a firmar un contrato donde dice explícitamente que su conocimiento forma parte de la institución. Las instituciones, por otra parte, tienen un mecanismo muy loable de difundir estos conocimientos. Pongo un caso, la plataforma Cielo, que es un gran repositorio de investigaciones en ciencias de la salud. Ese repositorio tiene un acceso libre, por ejemplo, ChatGPT. Si yo le pregunto a ChatGPT, puede hacer mano de eso y las inteligencias artificiales no dan cuenta de esas fuentes. Ya no solo dar crédito, ya no hablemos de pagar por esos derechos. Es decir, la inteligencia artificial es una industria extractiva y no estamos hablando de algo muy simple. Es la materia prima tiene que ser cuidada. Y creo que se relaciona exactamente con todo lo que está hablando, es quién monitorea eso. Es decir, si nadie planta cara, estamos hablando también de una industria que son miles de millones de dólares contra 60 millones de dólares que va a invertir México en inteligencia artificial este año. Es decir, es totalmente desventajoso. Lo único reglamentación y muy clara tiene que ver con tratar igual que cualquier otra industria extractiva. Es decir, como se hace en relación a las materias primas preciosas de una nación, que son su fuente natural. Y creo que ahí ese es uno de los temas que ha estado ausente. O sea, no es una cuestión solo ética, sino es meramente económica, incluso de autonomía y de libre determinación de las naciones. Claro que en un sistema digital esto parece como desvanecerse, pero está ahí. O sea, y la extracción se da todo el tiempo y nosotros curiosamente pagaremos por aplicaciones que están haciendo uso de recursos y de conocimientos que se generaron con recurso público y se vuelven privados. Gracias. Bueno, sería, comenzando por esta última pregunta o el análisis respecto de dónde se genera el conocimiento, ya no es 100% cierto que todo es dentro de las universidades, porque el año pasado, creo que es el 23 del dato, que de los desarrollos de inteligencia artificial que tuvieron más impacto, bueno, como el OpenAI que conocemos, perdón, el ChatGPT de la empresa OpenAI, pero así hay otros que tal vez sean menos conocidos, pero de los grandes desarrollos, no tengo el dato exacto, el número, pero básicamente eran 18 o 20 desarrollos que tuvieron impacto en la industria, que eran como 13 desarrollados por empresas y 6 o 5 desarrollados en las universidades. Y las empresas están invirtiendo dinero de ellas mismas a desarrollo, investigación, como lo hacen las universidades. Y ahí es donde se empieza a hacer la línea, pues, ¿no? En donde, al ser el ámbito privado, pues el ámbito público, cómo puede el gobierno regular, bueno, y sale el tema como lo que pasó en lo de California, que pues hay líneas en donde pues los gobiernos pueden intervenir en ciertos aspectos, pero después también la fuerza económica, como bien lo dices, pues hace presión y además tiene una parte de juego en la decisión, etcétera, ¿no? Y las universidades también lo tienen. Entonces, por eso yo creo que después de toda esta discusión, volvemos al mismo, que la base sigue siendo la parte ética, o sea, es la única o la parte disciplinar en donde todos vamos a estar coincidiendo respecto de si somos gobierno, privado o academia, ¿no? En dónde vamos a regular y por qué y para beneficio de quién, porque las industrias privadas tienen una meta,
una consigna que es, pues, finalmente la parte económica. Las universidades tienen otras más y ahí es donde está el debate, ¿no? Creo yo. ¿Alguien más? A ver, bueno, me gustaría tratar de responder creo que tocar un poco de las 3 preguntas. Sí, iniciando también por la última, ¿no? Es que ese es el elefante en la sala. Yo lo comentaba al inicio, no de manera tan clara como tú, en el sentido de que las tecnologías y en particular la inteligencia artificial no es neutral. O sea, ¿por qué? Porque son 10 empresas, invierten más que toda la Unión Europea. O sea, 10 empresas invierten más en inteligencia artificial que toda la Unión Europea en desarrollo científico. Y las 10 empresas las conocemos perfectamente. Y hay un debate. Yo coincido en lo fundamental. Hay un debate mucho más profundo. Ya hay demandas. El New York Times demandó a OpenAI por el uso de todos sus editoriales. Está por resolverse en tribunales locales, que es una de las grandes diferencias. La Unión Europea lo está abordando a nivel región. Estados Unidos a nivel de sus cortes locales, de distrito, un esquema más descentralizado. Pero eso está en el ojo del huracán, y las definiciones que se tomen en las próximas semanas, meses, pues son clave. ¿Cuál es el argumento de las empresas? Bueno, es que lo estamos usando bajo el concepto de fair use, uso justo. Es decir, como las grandes obras literarias, pues también hay que estimular que las personas de todo el mundo tengan acceso gratuito a esas obras. Dicen las empresas, lo mismo estamos haciendo nosotros. Es que bueno, pues lo están haciendo con una capacidad es más, ya están a punto de acabarse los datos. Ya también el debate es, ok, ya estos sistemas extractivos ya absorbieron todo el conocimiento generado y que está en la red del mundo disponible. Ya están a punto de consumirse todo el conocimiento disponible del planeta. Ahora, ¿qué sigue? Ya está empezando en lo que en investigación le llamamos el bootstrapping, de ya entonces que el propio conocimiento generado, con el conocimiento generado, sea reanalizado y vuelva a ser generado, y empezar a hacer ya ese bucle, porque ya no hay datos. Entonces es un tema fundamental. Creo que es el gran dilema, no ético, sino geopolítico, de los próximos años o meses en materia de inteligencia artificial en particular, ¿sí? Y pues parte de los problemas de una interpretación, volviendo a lo que preguntaba Edgar, es que pretendemos regular la inteligencia artificial como regulamos las armas o las armas nucleares. Es imposible. ¿Cómo queremos regular? ¿Cuál es el modelo de regulación tradicional? Tiene 3 principios. Primero, no causes daño. Segundo, que sea un bien público y no lucres. ¿Sí? Y tercero, que no se use como un arma. Cuidar esos elementos. Es muy fácil, hablando de armas de fuego, o sobre todo de armas nucleares, controlar la no proliferación, etcétera, etcétera. Pero con la inteligencia artificial realmente es un uso masivo, descentralizado, individualizado. Entonces, no hay manera de garantizar que no se cause daño. Entonces, leí un artículo de la corporación RAND, muy interesante y aterrador también. Decía que con $100,000, un investigador, una persona con conocimientos de biología básicos y con el uso de inteligencia artificial, puede revivir un microorganismo como la viruela. Con $100,000. Una vacuna se requiere $1 billón para ser generada. Entonces hay una asimetría por esa descentralización. No hay forma de controlar esto, porque para bien y para mal ya permeó prácticamente en toda la sociedad y hay un uso muy descentralizado, individualizado. Por eso también, Edgar, pues es muy difícil el tema del monitoreo. O sea, digamos, yo pondría ese ciclo tradicional de la política pública, creo que más bien se tiene que redefinir. O sea, del problema, y muy parecido a la toma de decisiones tradicionales, ¿no? El analiza el problema, las alternativas,
la implementación, la evaluación, la retroalimentación. Creo que eso ya también se rompió con este esquema de uso masivo, generalizado y extractivo. Y lo dice la economista Johanna Zuboff en su capitalismo de vigilancia, su libro, pues si el producto es gratis, es que el producto somos nosotros, es una obviedad, son nuestros datos. Y bueno, sobre lo que comentabas de ciencias sociales, pues sí es una preocupación muy fuerte para las universidades, en particular para la Universidad de Guadalajara, porque también empezamos a ver datos en los últimos calendarios que hay programas educativos, hay carreras que están ya a punto de perder aspirantes, como sociología, como geografía, y vinculadas a ciencias sociales y humanidades. Entonces, sí es preocupante esta tendencia que yo daba datos de Estados Unidos, pero se están replicando también en nuestro país y en las universidades. Yo francamente veo difícil que podamos nosotros, si el mercado, también cuestionando al propio mercado, las dinámicas de mercado, si no están premiando desafortunadamente esas carreras, esos programas, digo, para eso también está la intervención gubernamental, la redistribución, la generación de oportunidades. Yo me imagino un mundo solo con computer scientists, con todo respeto, sin sociólogos, sin politólogos, sin filósofos, pues realmente lo que dice Innerarity, ¿no? Daniel Innerarity, necesitamos avanzar un nuevo bilingüismo. Todos los estudiantes y profes tener literacidad tecnológica sofisticada y literacidad humanística, lo que eso signifique, ¿no? Ese es el reto, pero sí hay una preocupación en el sentido de no solo subirnos al tren de la innovación o la disrupción, sino también analizar hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es el papel de las universidades. No sé si de los gobiernos, tanto, es papel de las casas de estudio y alimentar las decisiones de los gobiernos, ¿no? Bueno, eso podría no responder, sino al menos pues, problematizar un poco más, abonar. Adelante. Yo digo, coincido mucho con lo que han estado comentando. En el tema del análisis de política pública, justo nosotros, como eran proyectos de pilotos, los que hicimos con Ferla Jalisco, hicimos uno en abandono escolar, hicimos uno en temas de género, hicimos otro en el de salud. Y por ahí intentamos hacer uno en temas de transformación digital y al final hicimos recomendación de política pública de 3, de abandono escolar, el de género y el de retinopatía diabética, que fue esta evaluación, ¿no? A ver qué funcionó, qué no funcionó. Y, por ejemplo, para el tema de retinopatía diabética generamos como un documento como, oye, ya con lo que aprendimos, ¿cómo se podría eficientar la implementación de inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, algo que vimos es que estando en 3 centros de salud, la población que vivía con diabetes se acabó en 6 meses. O sea, la identificación, ¿no? Una primera etapa para poder derivarlos. Bueno, un poquito en contexto, la gente iba, se hacía el escaneo, se le daba un prediagnóstico y si salían con retinopatía referible, se les mandaba al Hospital Civil de Guadalajara para que tuvieran tratamiento y con esto se reducía el tiempo de atención de 9 meses a 1. Entonces, con eso podemos evitar que desarrollaran ceguera. Y lo que encontramos es que necesitábamos hacerlo itinerante, ¿no? Para poder tener mayor. Entonces, justo entregamos todo un manual de análisis de cómo podríamos beneficiar esa parte y cómo poder implementar también. Entonces, al menos en la parte de Ferla Jalisco, sí tratamos de hacer ese análisis, de evaluación y de mejora también con miras a que se implementara o que ya se convirtiera más en un programa, ¿no? de con gobierno, porque digo, fue como muy controlado en esa parte. Y bueno, están libres los documentos también, digo, por si quieren, se los puedo compartir también, son de libre consulta. Y algo que justo en la parte de la creación o lo que comentaban, no sé, digo, aquí voy a decir algo que a lo mejor me va a salir una funa, pero no sé si a lo mejor necesitemos, digo, y me incluyo también como parte de esto, es hacer como un rebranding de este tipo de carreras como sociología, como adaptadas al contexto actual, porque a lo mejor yo, que estudié en el CUCS, pues ya me quedo con una idea de la sociología de antes y no cómo se puede aplicar también a los contextos actuales, cómo podría vincularse con este mundo tecnológico. No sé, digo, son como ideas justo para
para que más personas se interesen. Y algo que sí es cierto es que también se están creando nuevas especialidades. Por ejemplo, yo les decía, oye, si yo me quiero especializar en temas de ética de inteligencia artificial, ¿en dónde estudio? ¿En derecho? ¿En política pública? ¿Me voy a ingenierías? O sea, mi campo de acción de cierta manera es ingenierías, pero tengo que trabajar con personas de legal y de cierta manera tengo que también que tener... Entonces era como, no, o sea, creo que ya se está abriendo más y creo que también la parte de la oferta académica que hay en QGDL abarca un poco esto, ¿no? Como esta interdisciplinariedad de la inteligencia artificial, que en específico fue el programa que vi que me gustó cómo lo abordaban desde la implementación de proyectos, porque casi siempre se aborda la inteligencia artificial en el desarrollo de las soluciones y no todo lo que implica implementarla, ¿no? Desde preparar a las personas para la gestión de proyectos, que pareciera que no es lo mismo que gestionar el desarrollo de tecnología, que eso también aprendimos mucho en FEDELAC Jalisco, ¿no? Que una persona que desarrolla tecnología no necesariamente tiene las habilidades para gestionar un proyecto de implementación de inteligencia artificial como lo vivimos, ¿no? Entonces, creo que, digo, desde mi parte y con lo que me ha tocado, pues experimentar, dejaría como esos comentarios ahí. Bueno, digo, yo totalmente de acuerdo con mis colegas, ¿no? Y reitero, no creo que haya una respuesta correcta, ¿no? Para todo, porque pues es algo que estamos viviendo y que estamos afrontando, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Voy a tratar de ser muy breve y conciso en lo que comentaba Edgar del monitoreo, la evaluación. Pues justo es eso, ¿no? Y lo que comentaba el doctor es cómo se redefine el modelo, la metodología de la política pública, ¿no? Para poder afrontar el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Más allá de eso, también creo que hay un tema técnico, ¿no? Creo que al día de hoy es imposible monitorear y evaluar esto que ha llegado tan masivamente a todos lados, que lo usamos día a día, que es parte de nuestro día. Entonces, creo que hay un tema técnico ahí de que pues, prácticamente no hay tecnología, ¿no? Que llegue al monitoreo o a la evaluación de lo que se está implementando, de lo que se está usando, ¿no? En ese aspecto. El tema de lo que decían de las carreras, ¿no? Y el parte de las universidades, pues justo es eso, ¿no? Es cómo la sociedad, la academia, el gobierno enfrentamos este nuevo reto, este nuevo boom tecnológico en el que estamos, ¿no? Leía yo una historia de cuando llegó la energía eléctrica y se inventaron los focos, existía un empleo que las ciudades le pagaban, ¿no? A la gente que iba y apagaba los candiles, ¿no? De la calle, del alumbrado público, para que no hubiera incendios, ¿no? Pues con la llegada de la electricidad y los focos, ese empleo desapareció, ¿no? Entonces la humanidad se tuvo que adaptar a la electricidad, a los focos, ¿no? O sea, no me imagino, seguramente lo hubo, pero no me imagino gente que dijera, no, que no haya electricidad. Yo aquí trabajo y es mi fuente de ingreso, ¿no? Entonces, imagínate el retroceso que hubiera sido eso, ¿no? El tener esa barrera, ¿no? Al tema de la electricidad. Entonces, yo creo que podíamos compararlo ahora con el tema tecnológico y de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que el dilema y el tema es cómo la humanidad y la sociedad afrontamos eso de la mejor manera, ¿no? Y justo para allá, digo, para la última pregunta del tema de las industrias y de las grandes compañías, pues justo creo que es eso, lo explicaba muy bien el doctor también en su conferencia magisterial, actualmente hay dos grandes modelos, ¿no? El modelo chino o el modelo americano, ¿no? Y justo es nosotros aquí en México como sociedad queremos adoptar uno de ellos o queremos entrar en un punto medio donde podamos convivir sociedad, gobierno, industria, ¿no? Ahí está el reto, ¿no? Ahí ¿cuál es el límite correcto que le tenemos que poner a estas grandes empresas que al final, ya lo comentaban, lo que ellos quieren generar, pues es economía, ¿no? Ese es su objetivo de ser de las empresas, es tener valor y generar economía, ¿no? Entonces es cómo convivimos y cómo ellas conviven junto con nosotros y con la sociedad, ¿no?
creo que ahí está realmente el debate. Muchas gracias, maestro Octavio. El tiempo se nos acabó. Llevamos, perdón, adelante, doctor. Sí, es que es muy interesante el ejemplo de Octavio, y cierto, de esta sustitución paulatina en el caso de los candiles y cuando llegó la electricidad. El tema acá es que, por ejemplo, cuando llegó la electricidad a Estados Unidos, fueron 46 años los que le llevó al 25% de la población adoptar la electricidad. O sea, fueron 46 años para que el 25% de las casas en Estados Unidos tuvieran focos. Y el ChatGPT, sí, llevó 8 meses en llegar a 25% de la población de Estados Unidos. El problema, coincidiendo, es la velocidad de la sustitución laboral. Imaginemos en ese contexto, pues, a esas personas que se quedaron sin chamba, pues poco a poco les iban reubicando, porque se iba adoptando y adaptando de manera paulatina. Acá es que es vertiginoso, como acabas de decir. No hay tiempo, no está habiendo el tiempo suficiente para el upskilling, reskilling y esos rollos para generar esas nuevas capacidades. Ese es el problema, la velocidad del cambio nunca antes visto en la historia de cualquier revolución tecnológica. Pero muy buen ejemplo, gracias. Muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo. Vamos algunos minutos tarde. Agradecerles a nuestros panelistas sus importantes contribuciones. Sin duda nos aclaran mucho el panorama. Me gustaría nada más a manera de cierre retomar algunas de las ideas que se vertieron aquí. Un ejercicio un poco difícil porque son muchas. Solamente voy a seleccionar algunas, ¿no? Retomar cómo pudimos observar cómo es que está funcionando el ecosistema en Jalisco, el gobierno como, digamos, responsable de la creación e incorporación de inteligencia artificial en sus procesos, va muy avanzado en Jalisco. Entre los desafíos que tenemos, pues justamente Jalisco va a la vanguardia, pero también tenemos desafíos que estamos enfrentando en la adopción de la inteligencia artificial en Jalisco. Entre ellos, unos de los más importantes son la capacitación, el talento, la colaboración en una triple hélice, la brecha digital y cómo hacemos también para subir al tren de la innovación a las pequeñas y medianas empresas de manera que se difunda un poco más rápido todos los beneficios de la inteligencia artificial. No podemos olvidar que el gobierno tiene una direccionalidad en la formulación de las políticas públicas y bueno, también la regulación, que no podemos soslayar. No olvidar que también tenemos que tener una perspectiva crítica frente a todo este avance tecnológico que a veces nos parece abrumador. Y creo que frente a esta ola que de repente pareciera que nos rebasa, la colaboración, destaco este concepto, la colaboración de todos los sectores como un elemento fundamental. El concepto también de innovación abierta, que exista apertura en donde todos tengan cabida, y la importancia de tener alfabetización digital para todos. Creo que a medida que todos comprendamos qué es la inteligencia artificial, cómo se aplica y cómo nos afecta, podremos ampliar nuestra perspectiva y nuestro criterio para desarrollar políticas públicas, proyectos en todos los sectores. Muchas gracias a nuestros panelistas. Quisiéramos hacerles llegar unos reconocimientos, ver si nuestros organizadores pueden entregarlos. Si pueden subir, por favor, para entregar los reconocimientos. Les leo las constancias que dicen. El Colegio de Jalisco otorga la presente constancia al doctor Carlos Iván Moreno por su participación en la Mesa 1, Avances de la Inteligencia Artificial en Jalisco, en la primera jornada de otoño sobre inteligencia artificial, retos, oportunidades y dilemas éticos de la inteligencia artificial en gobiernos, llevada a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2024 en esta institución, en el marco de la cátedra Luis F. Aguilar Villanueva en Administración Pública. Zapopan, Jalisco, octubre de 2024. Muchas gracias, doctor. Adelante. Para el doctor Carlos Iván. Se cayó. Para el maestro Octavio González, muchísimas gracias por su participación. Todos dicen exactamente lo mismo. Gracias.
Muchas gracias también al maestro Juan Roberto Hernández por su participación en esta mesa. Y finalmente agradecerle a la maestra Nadia Mireles. Muchísimas gracias a todos por su presencia, su paciencia. Gracias a los que nos acompañan en línea. Los invitamos a continuar el día de mañana. Vamos a arrancar en punto de las 10 de la mañana con otras 2 mesas de análisis. Muchísimas gracias y nos esperamos mañana. Gracias a todos. Que tengan buen día.